Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que lo recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta, porque es profeta, tendrá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo, porque es justo, tendrá recompensa de justo. El que debe beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca a uno de estos mis pequeños, solo porque es mi discípulo, en verdad les digo que no perderá su recompensa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El enviado, el profeta, el justo y el discípulo al cual se está refiriendo el Señor en este Evangelio de San Mateo, todos tienen algo en común. Y es la fidelidad a la misión integral que Dios les ha encomendado. El que recibe a un profeta por ser profeta, no por ser mentiroso, no por ser falso, no por ser facilista y comodín, sino por ser profeta, recibirá paga de profeta. Tanto en la época veterotestamentaria del Antiguo Testamento, como en la época misma de Jesús y posteriormente y hasta la actualidad, tanto el enviado auténtico como el profeta, como el discípulo y como el justo auténtico, resulta muy fastidioso e incómodo. Y acogerlo no es tan fácil. Porque acoger a un profeta por ser profeta, acoger a un enviado por ser enviado de Dios, acoger a un discípulo por ser discípulo y acoger a un justo porque vive de acuerdo a la verdad de Dios, significa acoger su contenido, significa acoger su propuesta, significa acoger literalmente todo lo que Él trae, lo que quiere enseñarme, lo que quiere comunicarme y lo que quiere dejar en su visita. Por eso si van a algún pueblo, a una ciudad y no lo reciben, sacudan hasta el polvo de sus sandalias y que no se quede nada de lo que ustedes llevan consigo, ni siquiera el polvo que llevan en sus sandalias. En una sociedad, en un momento actual como el nuestro, no resulta tan fácil acoger la naturaleza propia del profetismo, acoger la naturaleza propia del enviado, acoger la naturaleza propia del discípulo, acoger la naturaleza propia del justo. Porque en un mundo tan relativista, tan acomodado a la mentira, tan acomodado al facilismo,
No resulta fácil acoger el mensaje integral del Evangelio. Es muy complicado. Y por eso esa palabra acogida, en este texto se escucha más de 4 veces. Quien acoge, quien acoge, quien acoge. Porque acoger significa ponerme de acuerdo con. Acoger significa simpatizar con. Acoger significa que yo me pongo en la misma similitud del profeta, del enviado, del justo y del discípulo. Por eso Jesús mismo resultó incómodo para los de su nación. Incluso en su propia tierra quisieron tirarlo por un despeñadero. Y hasta sus familiares lo tildaron de loco y se avergonzaban de tener algún parentesco con él. Porque acoger a un profeta, acoger al que está de parte de Dios no es tan fácil. Y por eso los profetas en el Antiguo Testamento padecieron y sufrieron tanto. Por eso los enviados de Dios como Moisés padecieron y sufrieron tanto. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Incluso muchos rechazados por sus mismos familiares por la determinación categórica de poner a Dios en el primer lugar antes que al padre o a la madre. Hay un judío, no recuerdo si es rabino, que intenta acercarse al cristianismo. Y lo primero que hace, él dice, yo voy a comenzar un camino, y ese camino pues lo voy a recorrer mirando atentamente a Jesús. Y escuchando atentamente a Jesús, voy a prestarle mucha atención a su enseñanza. Y voy a prestarle mucha atención a lo que Él hace y a lo que Él propone. Y este judío comienza a caminar leyendo los evangelios. Y le parece simpático y emocionante el mensaje de Jesús. Le parece determinante. Y se fascina, y la forma de ser de Jesús lo está cautivando, porque dice es un hombre claro, parecido a lo de el escriba que se le acerca y le dice, maestro, tú hablas con contundencia, con autoridad, con claridad. Me encanta esa forma en la que tú hablas, porque ni siquiera en nuestro pueblo los escribas y los fariseos nos hablan con tanta contundencia, con tanta claridad. Y este judío es un judío moderno. No recuerdo ahorita el nombre, pero comienza a caminar con Jesús, a simpatizarse con la forma de ser, de hablar de Jesús. Llega a una parte donde dice, hasta aquí, de aquí para allá no puedo. Me cuesta acoger ese mensaje que tú traes para mí. Y es precisamente esto de que Jesús se antepone Él, se pone en primer lugar, radicalmente, categóricamente, antes que el padre, la madre, la esposa, el esposo, los hijos, las hijas. Primero, categóricamente, estoy yo. Y este judío dice, hasta aquí, de ahí para allá no puedo seguir. Y es que el judío tiene una construcción y una codificación mental muy fuerte, por eso la conversión de San Pablo es tan admirable. Porque la familia es una manifestación de la bondad y del amor providencial de Dios. Pero ahora llega Jesús y dice, el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí hasta aquí. Porque es que resulta que en la concepción semítica judía, la familia, la esposa, los hijos son una bendición de Dios. Tu mujer como vid fecunda en medio de tu casa, dice el Salmo 128. Tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Y aquí les dice Jesús, un momentico, yo estoy primero que todos ellos. Y el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí.
El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. Por eso la acogida de un profeta, de un enviado, la acogida de un justo y la acogida de un discípulo no es tan fácil. Y ya nos presenta el Señor hoy a través de su palabra el testimonio de una mujer que se arriesgó, tomó el riesgo de acoger al profeta Eliseo. Y ella sabe cuál es el riesgo que está tomando. ¿Por qué? Porque Eliseo es fastidioso para los reyes, para los gobernantes, para los ancianos. Es perseguido a muerte, es un problema. Y si yo lo acojo, pues me meto en el mismo problema con él y pongo en riesgo mi propia vida, mi prestigio, mi familia, mis bienes. No crean que la situación para esta mujer tsunamita es fácil, no es fácil. Porque acoger al profeta Eliseo significa ponerse de parte de él y acoger todo lo que viene con él. Y si yo lo acojo me puedo meter en grandes problemas. Y sin embargo el riesgo de esta mujer al acoger a Eliseo es supremo, porque le dice a su esposo, pues ella es la que lo invita a pasar, ni siquiera Eliseo es el que le pide posada. Vente, 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 y dice que insistentemente le dice que se quede en su casa. Y cada que pasa Eliseo por ahí ella lo acoge, pero ya no está satisfecha con eso. Va y le dice a su esposo, hagámosle una habitación en la estancia superior para que él tenga donde estar cada que venga. Y efectivamente le construyen, Eliseo cada que pasa viene allí. Pero es que acoger al profeta, al enviado, al justo, su mensaje integral, acoger la verdad en pocas palabras, acoger el evangelio como nos lo propone Dios, no mutilado como a veces se presenta, no es chavetado como a veces se presenta, no un evangelio acomodado a los gustos, a los caprichos, a las tendencias particulares, no, un evangelio integral como lo propone el Señor. Tiene unas consecuencias bastante favorables para quien lo acoge. Y resulta que quien acoge al profeta, al enviado, al escogido, al discípulo, al justo, por ser discípulo, por ser justo, por ser profeta, si lo acoge, va a obtener unas bendiciones muy grandes. Manda Eliseo a su criado y le dice a esta mujer, a través del criado, ¿qué quieres que haga por ti? Y esta es una mujer justa. Le dice, Señor, Dios ya me ha bendecido, yo tengo de todo, no me hace falta nada. Y sí le hacía falta algo. Una mujer estéril en ese contexto era una desgracia muy grande, una humillación, y ella era estéril, no podía tener hijos. Y sin embargo, no es una mujer exigente. La particularidad del humilde, del sencillo, es que no exige nada. El humilde se pone delante de Dios y antes sabe dar gracias por lo que tiene antes de que manifestar sus necesidades. Y manda al criado, y vuelve Eliseo y nuevamente manda a preguntarle, dime, ¿qué puedo hacer por ti? Eliseo siente en su corazón que puede hacer algo por ella. Y el criado se da cuenta que ella no tiene hijos, se lo manifiesta a Eliseo, y Eliseo le dice, aunque no lo estás manifestando, para el próximo año vas a tener un hijo. Esa es la recompensa de parte de Dios para quien acoge el evangelio con sus consecuencias, el que acoge la verdad con sus consecuencias, va a obtener siempre el respaldo de Dios, va a obtener siempre la bendición de Dios. Por eso a nosotros no nos puede dar miedo acoger el evangelio íntegro. Así seamos bichos raros, así se burlen de nosotros, así nos desprecien, así nos insulten, así seamos incómodos, no nos puede dar miedo. ¿Por qué? Porque al que se ponga de parte de mí ante los hombres, yo me pondré de parte de él ante Dios. Pero al que se ponga en contra de mí, se avergüence de mí ante los hombres, yo me pondré en contra de él delante de Dios.
Nos lo decía el Señor hace 8 días, en este mismo programa evangélico de San Mateo. Y precisamente era porque nos llamaba a hablar con claridad. Lastimosamente, hoy en la vida cristiana hay profetas muy facilistas que no son profetas. Lo primero que hacen es tratar de conocer el público, el contexto, la situación psicológica y sociológica de los grupos a donde van, para ir a hablarles a su acomodo. Porque es que entrar con la verdad del Evangelio es difícil, no siempre se ha acogido el Evangelio en su integridad auténtica. Y hay profetas así, que les gusta adular. Ayer escuchábamos el libro de las Lamentaciones y decía, ¿dónde están tus profetas, Jerusalén? Aquellos que te anunciaban comodidades, aquellos que nunca te dijeron la verdad y te indicaron que así como ibas a la perdición. ¿Dónde están? ¿Dónde están aquellos que consultaban oráculos y visiones para hacerte la vida más fácil? Hoy no están. Hoy no están. Es muy fácil en un momento como en el que vivimos acomodarnos a caminar por la misma línea del mundo, a ser mundanos, como tantas veces lo ha advertido el Papa Francisco. La mundanidad en que se entra en la vida cristiana y comenzamos a vivir bajo esas categorías y a esos valores. Yo recuerdo en estos momentos, se me viene a la memoria un profeta estupendo de nuestros tiempos, como lo fue el Papa Pablo VI. Gracias a Dios soy santo reconocido. Incómodo para él, muy incómodo, no ceder a las sugerencias de tantos dentro de la iglesia, sacerdotes y aún laicos, para que quitara el celibato sacerdotal. ¿Cuánta presión tuvo que experimentar el Papa Pablo VI para tener que llegar a decir primero muerto antes que abolir el celibato en la iglesia? Profetismo. Quienes lo han acogido, quienes han acogido el mensaje del Papa por el valor del celibato, dichosos, felices, porque van a obtener siempre el respaldo del Señor. Quienes hoy viven con la amargura y la nostalgia de no poder tener ciertos facilismos y comodidades por haber acogido el celibato sacerdotal o la virginidad consagrada, ¡qué amargura! ¡Qué amargura! Hay consagrados en la iglesia que viven con una nostalgia entrañable por cosas que hoy no pueden tener, porque el estado de vida nos exige vivir de una manera radical, contundente y clara. Pero hay muchos consagrados hoy nostálgicos y viven la amargura en el presente, de una nostalgia de algo que no pueden tener y quisieran tener. Triste. Estos no han acogido el anuncio profético. Pablo VI, nuevamente, en una encíclica, la Humane Vitae, terrible para él, tener que decir que los métodos de planificación artificial son ilícitos moralmente a través de una encíclica. Todo método de planificación artificial se le vino el mundo encima. Hasta hoy. Profeta. Tanto que es tan particular los milagros, uno de los milagros, no sé si los dos que fueron acogidos tanto para la beatificación como para la canonización de Pablo VI, tienen que ver con la vida. Y fue una de las cosas de las presiones más fuertes que le enfrentó en el campo de la moral vida. Desde la vida, desde sus inicios hasta el final. ¿Por qué el Papa Pablo VI, uno de los argumentos por los que declaró que los métodos de planificación artificial eran ilícitos moralmente? Por defender la vida desde sus inicios, por darle el aval a la vida en la encíclica Humane Vitae, además que es una encíclica vinculante al dogma,
No es lo mismo una exhortación apostólica, una carta apostólica que una encíclica. Y la hizo en un documento de un carácter muy vinculante al dogma, a la verdad evangélica. Juan Pablo II, ante la presión de ceder frente a las exigencias morales del Evangelio con la encíclica Veritatis Splendor, ante la presión de muchos teólogos aún dentro de la iglesia, para rebajar un poquito la responsabilidad de nuestras actitudes, de nuestros comportamientos, porque es que a veces sentimos que la conciencia nos sofoca, entonces no es bueno saber ciertas cosas, mejor rebajémosle a la doctrina moral para que no tengamos tanto tormento. Ese es el problema. ¿Cuál es el problema al que se enfrentan los profetas hoy? Una presión de la resistencia a quien no le gusta escuchar la verdad. Veritatis la sacó para luego ganarse la catalogación de que era un rigorista moral. Juan Pablo II fue tachado aún dentro de la iglesia por algunos por rigorismo moral. Ver a Juan Pablo II diciéndole a los jóvenes: hay que decirle no al placer sin moral. El placer es lícito, pero sin moral, sin mandamientos, sin evangelio, sin palabra de Dios, sin magisterio, sin lo que nos propone la tradición. El placer es un desorden, ilícito moralmente. Hay que pedirle al Señor la gracia de acoger su evangelio, su verdad íntegra. Algunos dicen, es que vivir el evangelio como lo propone el Señor, por eso hoy se busca una interpretación acomodada del evangelio más fácil, porque eso es difícil. Tanto que uno de los apóstoles le dice al Señor: Señor, si tal es la situación frente al matrimonio, lo mejor es no casarse. Le dice así, y el Señor le dice: para los hombres, eso es imposible, para Dios todo es posible. ¿Cuál es el problema? Que nosotros, sin la gracia, sin la ayuda de Dios, sin la presencia del Espíritu Santo, lógicamente que no vamos a poder vivir los mandamientos ni el Evangelio, como nos lo propone el Señor. Eso es lo que está haciendo San Pablo en la carta a los Romanos hoy. Es una apología desde el capítulo 6, 7 y 8, para defender que la vida en Cristo es posible. A mí me impresiona mucho que hoy, dentro de la vida cristiana, algunos tijereteen el contexto de la teología paulina frente a la vida, cómo debe ser la vida del cristiano. Y entonces utilizan esa famosa frase del Evangelio que dice: qué triste condición la mía, hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero para justificar el pecado. No, léanse completo el contexto, capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8 de la carta a los Romanos. Esa frase extraída que se extrae, se tijeretea muchas veces para una acomodación facilista, hace parte del capítulo 8 de la carta a los Romanos. Es que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y luego dice San Pablo: y entonces por eso vamos a justificar que debemos seguir en el pecado. Dice: no, Señor. No, eso no justifica que alguien permanezca en el pecado. Porque las obras de la carne llevan a la gente a vivir en la carne, dice en el capítulo 7 de la carta a los Romanos. Las obras del Espíritu nos llevan a vivir en el Espíritu. Si el mundo, si la iglesia no es espiritual, no ora, no pide la gracia, no suplica la gracia, si los cristianos no nos arrodillamos delante del Señor para pedir la gracia y la ayuda sobrenatural, lógicamente que esto va a resultar muy pesado. Acoger al profeta, acoger al enviado, acoger al justo, acoger al discípulo, significa acoger el Evangelio en su mensaje íntegro, con las exigencias que nos pide el Evangelio. Además, el Señor nos pide una exigencia evangélica no para mortificarnos, sino para plenificarnos.
plenificarnos. Una persona que viva los mandamientos por amor, siempre orando, pidiéndole la gracia al Señor, es una persona feliz. Mire, yo he ido a lugares donde me he encontrado campesinos, felices, viviendo la fidelidad a su vida matrimonial, porque Padre, esa es la voluntad de Dios. Dios quiere que yo le sea fiel a mi esposo, y es una cruz difícil, pero yo la voy a coger con amor, yo la llevo con amor, Padre. Mi esposo a veces es tremendito, pero bueno, yo la cojo con amor. Y yo le pido la gracia, y yo por eso rezo el rosario todos los días y le pido la gracia a la Virgen. ¿Cuál va a ser la respuesta del Señor a una persona así? Le va a dar fortaleza, le va a dar gracia, le va a dar ayuda como a esta viuda, como a esta mujer sunamita. Le dio un hijo, luego el hijo se le enfermó y se le murió. Dios viene con el paquete completo. Y después de que se le muere viene y se lo revive también. Ese es Dios cuando somos fieles. Pero cuando somos infieles, ya ayer escuchábamos en el libro de las Lamentaciones todas las desgracias a las que se tuvo que enfrentar el pueblo hebreo, por infiel. La persona que es fiel a la verdad del Evangelio obtiene como resultado la dicha, la felicidad, la paz, la fuerza, la alegría. Es una persona que no se perturba, venga lo que venga, pase lo que pase. La persona que no es fiel, que es infiel, como fruto que va a obtener la amargura, la tristeza, el desazón, el sinsentido, la desilusión, la amargura. Por eso el Evangelio es mejor acogerlo íntegramente y ser fiel a Él, porque ser fiel a Él es experimentar la fuerza de Dios, la alegría de Dios, la dicha de Dios. Los que viven amargamente es porque no acogen íntegramente la totalidad del Evangelio, no acogemos con integridad la totalidad del Evangelio, porque nos da miedo lanzarnos a lo que nos pide el Señor. Por eso el joven rico, cuando le dice al Señor: ¿qué tengo que hacer, maestro bueno, para conseguir la vida eterna? Le dice el Señor: cumple los mandamientos. Y dice: todo ya lo he hecho, a la perfección los he cumplido todo. Le dice: te falta una cosa, anda y vende todo lo que tienes y repárteselo a los pobres. Y dice la palabra de Dios que se fue triste, porque poseía muchos bienes. Es que para el judío era complicado. El judío en la riqueza, en la prosperidad material ve la bendición de Dios, pero ahora Cristo le está pidiendo que entregue todo eso. Es difícil. Cristo trae una exigencia evangélica muy grande. Trae una exigencia evangélica. Dice que tenía muchos bienes, no eran ni cosas malas, bienes. Pero Cristo le dijo: eso ya te sobra si me quieres seguir. Eso te sobra. Es una entrega total. Entonces, pidámosle al Señor de que nuestra casa, nuestro corazón, sea el ambiente de acogida. Recibirá paga de profeta, recibirá la paga del enviado, recibirá la paga del justo. Si acogemos la verdad del Señor, la paga que recibiremos será una paga muy grande. En esta tierra 100 veces más, y en la otra, después de la muerte, la vida eterna, la dicha eterna. Por eso no nos debe preocupar nada si nos insultan, si nos maltratan, si nos desprecian, si nos tanchan de una... No nos debe importar, eso no importa. No importa, porque yo tengo el respaldo de Dios, ¿qué importa lo demás? Si me quisieron bien, pues bendito sea Dios, pero si no me quieren, pues bien. Tengo el respaldo de Dios. Y si en esta vida nadie me quiere ayudar y pues no importa, Dios me va a ayudar y me va a dar después de la muerte me va a dar la vida eterna. ¿Qué más puedo pedirle a la vida? Pues no hay nada más grande que eso. Pidámosle esa gracia al Señor en el día de hoy. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.